Saludos, hermanos y amigos. Estamos aquí para nuevamente hacer una exposición acerca de una serie que ya llevamos 3 partes. Esta es la cuarta parte, la serie de la historia de la expulsión, de cómo ha ido evolucionando, cómo pasó a través de Israel, del judaísmo, después cómo se practicó en la iglesia cristiana del siglo I, la iglesia de los apóstoles, después inclusive cómo se practicó en la era posapostólica, siglo segundo, tercero, cuarto, y llegamos entonces a este cuarto video para hablar de la expulsión ya cuando nace propiamente, oficialmente, como iglesia imperial, el catolicismo romano. Entonces, para establecer un contexto, antes de empezar, hablemos primero de 3 hechos capitales, hechos que son importantes tener en cuenta como base para este tema. Entonces, lo primero ocurre en el año 312. Vamos a ver qué ocurrió en el año 312. Bueno, en el año 312 es cuando el famoso Constantino, en su batalla en Puente Milvio contra Magencio, pues dice tener una visión del cielo y ver una cruz, y entonces supuestamente él ahí hace un cambio de chip para aceptar el cristianismo como una religión, ¿cierto?, libre. Pero eso se concreta ya al siguiente año, en el año 313, con el Edicto de Milán, como vemos ahí. Entonces, hay que aquí eliminar un paradigma que han establecido muchas iglesias evangélicas, ¿no? Y es decir, que la Iglesia Católica Romana nace con Constantino en este año. Eso no es así, o sea, este edicto simplemente fue un edicto que estableció una libertad religiosa y en especial una libertad para la congregación cristiana, para la iglesia cristiana que era tan perseguida. Entonces, estamos hablando de que hasta este año la iglesia cristiana fue perseguida, aunque un poquito antes, en el 311, ya Galerio había efectuado un edicto que daba libertad, pero este es el edicto definitivo para la libertad de la iglesia cristiana. Entonces, ya la iglesia cristiana deja de ser una iglesia perseguida y ahora se convierte en una iglesia libre, que puede actuar libremente en el Imperio Romano, que era el que dominaba todo este sector del mundo. Y no solo eso, no solo era libre, sino que ahora también tenía en cierto sentido el favor del emperador, porque Constantino, a pesar de que seguía con algunas de sus costumbres paganas, igual protegía y le daba muchos beneficios al cristianismo. Pero bueno, vamos a seguir avanzando en el segundo hecho capital, ¿no? El segundo asunto de qué pasa, que es en el año 325, un poco después. Ante una división doctrinal con respecto a la naturaleza de Dios, pues se establece este concilio en el año 325 y se dirime este asunto, se reúnen estos obispos, estos dirigentes cristianos y pues deciden, no voy a profundizar en el tema ni voy a dar una opinión del concilio porque no es el tema del video, ¿no? Pero el asunto es que se decidió establecer un concepto trinitario, aunque ese concepto trinitario se complementaría después en el 381 con el concilio de Constantinopla. Pero entonces, aquí se establece básicamente una trinidad, ¿no? Ya se está hablando de esa doctrina trinitaria. Entonces, tenemos aquí el segundo hecho capital, pero el tercer hecho capital, y tal vez el más importante de todos para el tema que nos compete, que estamos analizando, es el edicto de Tesalónica en el año 380 de parte de Teodosio y Graciano. Bueno, ¿qué sucedió en este edicto? En este edicto dice aquí, en esta lámina, pues, que se oficializa el cristianismo como la religión oficial del imperio. O sea, en el año 313, con el edicto de Milán, no se oficializó al cristianismo como religión oficial del imperio porque el paganismo todavía tenía su espacio, ¿no? El paganismo todavía era protegido, en cierto sentido. E incluso Constantino celebraba todavía muchas costumbres paganas, como la adoración al dios Mitra, al dios Sol, y inclusive proclamó en el 321 que el domingo sería el día del vendable, día del sol, sería el día de descanso para los cristianos, y así por el estilo, ¿no? Pero en este año entonces ya sí se establece que el imperio romano ya de ahí en adelante
tiene una religión oficial. Pero aquí en esta lámina sí hay un pequeño error, ¿no? O sea, el edicto de Tesalónica no establece el cristianismo en general como religión oficial del imperio. No, establece un sector del cristianismo. Hay que tener en cuenta eso para entender lo que va a pasar a continuación. Porque entonces tenemos estos hechos. Hasta el año 300, 312 ya el cristianismo era muy extendido, pero era perseguido. En el año 312 ocurre la batalla contra Magencio, después en el 313 el edicto de Milán para dar libertad al cristianismo. Ya deja de ser la iglesia perseguida a ser una iglesia libre. Y aquí en el año 388, como dice aquí, se proclama al cristianismo como religión oficial del imperio. Pero vuelvo y algo la salvedad. No se proclamó al cristianismo en general, solo a un sector del cristianismo. Vamos a ver cuál. Aquí tenemos el edicto de Tesalónica por parte de Teodosio. Entonces, primero empieza el edicto estableciendo su postura y poniendo a su favor, ¿cierto? El asunto de que el apóstol Pedro predicó en Roma y estuvo en Roma y que dio a los romanos esa predicación y esas enseñanzas que le da la autoridad a Roma, ¿no? Entonces, como quien dice, nosotros somos los que mandamos y mandamos por esto. Bueno, después, más adelante, ya se establece un segundo punto en el edicto y es que se adopta también, aparte de esa autoridad petrina, se adopta una autoridad por causa de la doctrina trinitaria, o sea, se adopta como emblema la doctrina trinitaria. Segundo punto, ¿no? Pero entonces, el tercer punto, y yo lo tengo aquí subrayado, es el importante, porque dice lo siguiente: ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma. ¿Cuál norma? La trinitaria. Entonces, la religión oficial del imperio en el año 380 sería una religión, un grupo, un sector del cristianismo llamado, o llamado no, más bien conocido por defender la doctrina trinitaria, y a ese grupo, como dice ahí, se le daría el nombre de cristianos católicos. Entonces, es aquí donde nace oficialmente el catolicismo romano como tal, porque anteriormente la iglesia era una iglesia fragmentada en muchas enseñanzas. No había, a pesar de que algunos digan que había una ortodoxia como tal, en realidad muchos padres de la iglesia enseñaban cosas diferentes los unos a los otros. Entonces no había unanimidad en la enseñanza y más bien hubo una evolución después de la muerte de los apóstoles hacia la apostasía y hacia, digamos, la turbiedad en la doctrina. Entonces aquí ese sector cristiano llamado o que enseñaba la Trinidad es adoptada como la religión oficial del imperio y se le da un nombre. Se le llama por decreto catolicismo romano. Entonces, el decreto que establece el catolicismo romano y que hace nacer esta iglesia es el edicto de Tesalónica. Pero entonces hay un cuarto punto en el edicto que también tiene mucho que ver con lo que vamos a analizar hoy. Porque recuerde, estamos hablando de la expulsión, de cómo se practicaba la expulsión desde tiempos inmemoriales, desde el mismo origen del ser humano, pasando por el judaísmo, pasando por la congregación cristiana primitiva y pasando por estos tiempos imperiales. Entonces, noten el cuarto punto, dice que quienes no sigan, ¿cierto? Los demás que no sigan esta norma trinitaria serán perseguidos, serán juzgados severamente. Se les tratará de herejes. Sus lugares de reunión serán, vamos a ver cómo serán destruidos más adelante. Serán objeto primero de venganza divina, dice, y después serán castigados por nuestra propia iniciativa. O sea, aquí ya el emperador da la amenaza de que quien se oponga al catolicismo romano, religión oficial del imperio, a partir de este momento será perseguido, será torturado e inclusive podrá pagar con la muerte. Es aquí donde la iglesia, que era perseguida, ahora tiene un sector que se hace oficial y se convierte en perseguidora. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolló esto, ¿no? Porque cómo se practicaba la expulsión en los primeros siglos. Lo vimos en el video anterior. La expulsión era simplemente una sanción espiritual, como dijo Cipriano en el siglo III, ¿no? Era simplemente sancionar a la persona de manera espiritual, quitarle el trato social de la congregación, pero no más. O sea, contra la persona no se atentaba físicamente, a la persona no se le torturaba, no se le daba muerte, no se le quitaban sus posesiones, nada de eso. O sea, la expulsión era una sanción espiritual. Y cuando se hablaba de excomunión, inclusive hasta el siglo IV,
la excomunión tenía también que ver con sanciones espirituales, con cuestiones de trato social y con la cuestión de la participación en la Eucaristía o en la Cena del Señor. Pero aquí ya aparece la muerte, la tortura y la persecución bajo este edicto. Ya ese cristianismo que respetaba la vida de la persona ya no es el mismo, porque ahora aparece un sector llamado catolicismo romano que empieza a atentar contra la vida de las personas. Entonces, era cuestión de tiempo de que hubieran los primeros asesinatos. Era cuestión de tiempo de que hubieran las primeras persecuciones. Y aquí tenemos al primer muerto. El primer muerto ocurre en el año 385, o sea, el primer muerto por manos de cristianos, ¿no? Manos de cristianos católicos. Año 385, entonces es citado en un tribunal prisciliano y sus seguidores los obligaron a confesar mediante tortura, ya que aparece la tortura, y a continuación fueron decapitados de inmediato. Hubo expulsión, hubo censura, se les quitó el trato social, como se hacía antes, no. Ahora ya hay muerte, fueron decapitados, fueron torturados. Aquí dice esas personas, ¿no? Entonces aquí es donde aparece una iglesia cristiana que se convierte en perseguidora. Sigamos, porque hablemos de Teodosio, o sea, hablemos de los personajes y vamos a profundizar un poquito en la personalidad y los hechos de ellos. Hablemos primero de este emperador Teodosio. Bueno, San Agustín no duda en glorificarlo, ¿no? Y decir que era el católico, el monarca católico ejemplar. Entonces dice, muchas buenas obras cuya numeración llevaría demasiado lejos, las asumió para sí, desde las nieblas terrenas que rodean a todas las cumbres humanas y las altezas. Su recompensa es la bienaventuranza eterna que Dios concede solo a los piadosos verdaderos. Bueno, vamos a ver si este realmente era un monarca católico ejemplar, si era un piadoso verdadero. Bueno, un católico ejemplar de pronto sí, ¿no? Porque practicó lo que practica el catolicismo. Vamos a ver. ¿Qué hizo Teodosio el Grande con las personas? Se prohibió a los cristianos no católicos el derecho de reunión, de enseñanza, de discusión y de consagración de los sacerdotes. Se confiscaron sus iglesias y centros de reunión que pasaron a manos de los obispos católicos o del Estado. O sea, le robaron las posesiones a todos aquellos que no estaban de acuerdo con la doctrina católica. Aparte de eso, limitaron sus derechos civiles, se les impidió el acceso a las carreras de funcionarios, a tener algún puesto en el gobierno, se les negó la capacidad de dar herencias. O sea, las herencias iban era para los católicos, entonces, amenazándoles inclusive con el embargo de los bienes, el destierro y la deportación. En el año 382 ya aparece la pena de muerte para un grupo de cristianos que no creían lo que creía el catolicismo oficial. Entonces, mire, este es un católico ejemplar, realmente, porque hace lo que ha hecho el catolicismo durante todos los siglos. Y aquí cuento una pequeña historia. En el año 390, parece ser de que un servidor de este Teodosio fue a esta ciudad de Tesalónica y en un enamorío, en un enredo por ahí que hubo, fue asesinado. ¿Cuál fue la venganza de Teodosio, el católico ejemplar? Bueno, reunir a gran parte del pueblo de Tesalónica, se dice que es unas de 7.000 a 15.000 personas en un circo. Un circo es donde se hacían esas carreras de caballo, luchas de gladiadores, bueno, todas esas cosas. Lo reunieron en este lugar, ¿no? Ahí se ve al fondo. Y sus soldados cometieron la masacre de Tesalónica. 7.000 personas muertas hubieron en ese momento. Entonces, católico ejemplar, masacre ejemplar. Pero sigamos. Toda esta es la lista según este historiador, Carl Leo Nödlitz, toda esta es la lista de lo que practicó, ¿cierto? Lo que practicó este cristiano católico ejemplar contra toda aquella persona que no estaba de acuerdo con la religión oficial del imperio, que era el catolicismo romano. Entonces, claro, el catolicismo dice, no, pero eso eran los gobernantes, no eran los papas. Vamos a ver si no eran los papas. Espérenme un tantito, que vamos a ver qué tenían que ver los papas en estas cosas. Pero primero, vamos a hablar de quién le hablaba al oído a Teodosio, quién era el consejero de Teodosio. Bueno, hablemos primero de Ambrosio de Milán. Vamos a ampliar un poquito aquí para leer. ¿Quién era este obispo? Bueno, según lo describe un teólogo católico, Johannes Niedenborg, dice una personalidad sobresaliente en la que aunaban la virtud del romano con el espíritu de Cristo para dar una unidad completa, hombre, obispo y santo de los pies a la cabeza. El consejero de 3 emperadores, un formidable paladín de la iglesia.
Bueno, así describe este teólogo a este obispo llamado Ambrosio de Milán. ¿Qué hizo Ambrosio de Milán para ser considerado un santo de los pies a la cabeza? Bueno, dice aquí vamos a ver otra reseña, pero ya esta del anterior Papa Benedicto XVI. Al igual que el apóstol San Juan, el obispo San Ambrosio, que nunca se cansaba de repetir, Omnia Christus est nobis, Cristo lo es todo para nosotros. Es un auténtico testigo del Señor. Bueno, vamos a ver los hechos, porque un auténtico testigo del Señor tiene que verse por los hechos. Vamos a ver los hechos de nuestro amigo Ambrosio de Milán. Bueno, primero era un antisemita despiadado. Él dijo, los judíos realmente son merecedores de la muerte. Hay que expulsarlos hacia un exilio ilimitado e infinito, de modo que no haya ya en el mundo sitio para las sinagogas. Bueno, estamos hablando del tema de la expulsión, entonces aquí encontramos algo interesante. Resulta que la Iglesia Católica, que se convirtió en la iglesia oficial del imperio, ahora ya no se conforma con atacar a los propios cristianos que no creen su enseñanza, sino que también decide atacar a otros que no tienen nada que ver con los cristianos. No tienen nada que ver con herejes, a los que ellos consideraban herejes. Ahora ataca al mismo judaísmo, que era una religión que era libre. En ningún momento el emperador había prohibido el judaísmo, en ningún momento se había hablado de perseguir al judaísmo. Sin embargo, este Ambrosio es el primero en establecer el antisemitismo en el cristianismo. Y vamos a ver cómo. Una masacre, como siempre, ¿no? En Calínicum, en el Éufrates sirio, grupos de monjes alborotadores por orden del obispo Ambrosio, San Ambrosio, el santo de pies a la cabeza, asaltaron en 388 una sinagoga, la saquearon y la quemaron, lo mismo que una iglesia valentiniana, gnóstica. Y eso que la ley, pues, como yo les había dicho anteriormente, la ley no consideraba al judaísmo como una religión prohibida. Sin embargo, destruyeron esta sinagoga. Vamos a ver, ¿a qué nos recuerda esa destrucción, esa quema de esa sinagoga? Nos recuerda al antisemitismo nazi, y en especial a esa noche llamada la Noche de los Cristales Rotos, que creo que fue en noviembre de 1938, creo que fue, 8 o 9 de noviembre, algo así, de la Kristallnacht, la Noche de los Cristales Rotos, donde los nazis atacaron a los judíos, quemaron sus sinagogas, mataron varios judíos y se llevaron otros hacia los campos de concentración. Entonces, a eso se le conoce como el pogromo, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo San Ambrosio, el santo de los pies a la cabeza, estableció este pogromo en su época. Tras los sucesos de Calínicum, el emperador se comprometió con toda solemnidad mediante un juramento a castigar severamente el incendio, ordenó restituirle lo robado y que la reconstrucción corriera a cargo de los culpables, o sea, de esa turba católica y de esos sacerdotes que fueron enviados por Ambrosio para esta destrucción de la sinagoga y del reducto judío. Ahora, ¿qué hizo San Ambrosio? ¿Qué hizo el santo? Bueno, el santo se opuso con firmeza a ello. No permitió de que fuera reconstruida la sinagoga ni de que los culpables pagaran, porque sabía que el culpable era él. Entonces, inclusive llegó a amenazar al emperador con la excomunión para convencerlo de que no hiciera nada a favor de estos judíos. Nuevamente volvemos a la Kristallnacht, la Noche de los Cristales Rotos. ¿Qué pasó tras el evento? El gobierno nazi aseveró que los semitas alemanes eran responsables de la destrucción y se les impuso una multa de 1 billón de Reichsmark, así como una prohibición para reconstruir sus propiedades. Entonces, no solo le cayeron a los judíos, sino que no solo destruyeron sus posesiones, sino que les cayeron con todo el peso de la ley y la persecución. Esto mismo hizo San Ambrosio. Esto mismo hizo este santo, ¿no? No permitir que los judíos pudieran reconstruir su sinagoga o que se les ayudara y se, digamos, apresara a los culpables, sino que al contrario, fomentó más ese antisemitismo que ya tenía como práctica él mismo. Aquí vemos, ¿no?, lo que hizo el gobierno nazi, y todo esto lo hizo Teodosio, todo esto lo hizo Ambrosio, todo esto lo hicieron los papas y los sacerdotes de este siglo IV, finales del siglo IV. Quemar sinagogas, quemar la Torá, el Talmud, quemar los libros sagrados de los judíos, perseguirlos de muchas maneras, como vamos a ver más adelante también, porque vamos a seguir profundizando, ¿no? ¿Qué dice este libro de Hans Copenhausen?
Dice, la total aniquilación de quienes pensaban de modo distinto fue desde el principio la meta de su gobierno, de Teodosio, y también de la tradición eclesiástica, que describe a Teodosio como un protector infatigable del catolicismo y enemigo de todas las herejías y del paganismo. Le han retratado con toda fidelidad. Entonces, esto era lo que quería Teodosio y esto era lo que quería el Papa y lo que querían estos santos obispos. La total aniquilación de quienes no pensaban como ellos, de quienes no creían lo que ellos creían. O sea, no practicaron la disciplina como se practicaba en la congregación cristiana y en el cristianismo de los primeros siglos. Una disciplina que solo tenía que ver con lo espiritual y que solo tenía que ver con el trato social. No, estos fueron más lejos, llegaron a la tortura, la muerte, la persecución. Entonces aquí es donde entra otro personaje. Si Ambrosio era el que le hablaba al oído a Teodosio, este personaje fue el que creó la base teológica para la persecución. Estamos hablando de nada más ni menos que de Agustín de Hipona. Bueno, primero él dijo lo siguiente: la fuerza que me mueve es el amor. No, la mata del amor y la bondad. Vamos a ver si era la mata del amor y la bondad. Lleno de ardiente amor hacia Dios y desinteresado altruismo, rodeado del suave brillo de la bondad infinita y la afabilidad más atractiva, escribió este sacerdote católico acerca de Agustín de Hipona. Y es tan venerado, tan idolatrado Agustín de Hipona que hasta nuestros días, hasta hay apologistas católicos que se hacen llamar como él. ¿Pero qué hizo? ¿Cuáles son sus hechos? Vamos a ver qué tanto amor practicaba. Entonces, el amantísimos Domini Santissimus, cincel de la Trinidad, la lengua del Espíritu Santo, que aunque hombre terrenal, era un ángel del cielo revestido de carne, que en visiones suprarrenales miraba como un ángel constantemente a Dios. Dejó constancia de la compatibilidad entre el servicio a la guerra y la doctrina de Jesús. Bueno, mucha alabanza, mucho ángel del cielo, mucho, muchos santísimos, pero por ahí ya empezó mal, ¿no? Porque estableció de que había compatibilidad entre ir a la guerra, matar a otros seres humanos y servirle a Dios. Y la doctrina de Jesús, cuando Jesús dijo que el que tomaba por la espada perecería por la espada, y cuando Jesús le mandó a sus discípulos a enseñar la paz. Pero bueno, vamos a ver cuáles son los hechos de este personaje. Vamos a hacernos por aquí en un ladito. Responde también a las críticas referidas a la confiscación de los bienes de los herejes. La iglesia, no siendo propietaria, sino la administradora de los bienes de los pobres, no acapara ni despoja de nada, al menos para sí misma. Además, parece legítimo que la iglesia reciba los bienes de los herejes, como está descrito en el Salmo. Entonces, noten la base teológica tan descarada que utiliza Agustín de Hipona para defender la confiscación y el robo, el atraco de los bienes, de cómo a todos los judíos, a los paganos y a los no católicos se les robaban sus posesiones, su dinero, todo lo que habían ahorrado en su vida, les robaban todo de lo que dependían, sus tierras, todo simplemente con la excusa de que la iglesia la necesitaba para los pobres y de que la iglesia era la que mandaba y de que la iglesia era la que tenía la autoridad divina. Entonces ya aquí Agustín de Hipona empieza a establecer unas bases teológicas para la legalidad de la persecución, del robo y del atraco. Cierto es que los apóstoles rechazaron el uso de la fuerza para reprimir la disidencia teológica, dijo él, pero la iglesia del presente tiene el deber de perseguir a la herejía, pues el mundo ha cambiado respecto del tiempo de los apóstoles. De hecho, la verdadera cuestión ahora es la de distinguir entre justas persecuciones, las promovidas por la Iglesia Católica, e injustas, las que se promueven contra la iglesia. Esto da risa, ¿no? O sea, ahora resulta que la base teológica que él establece es de que si a la iglesia católica se le persigue, es injusto. Si se le critica, es injusto. Si se le hace daño a la iglesia católica, es injusto. Ah, pero si la iglesia católica persigue, tortura, asesina, roba, hace toda clase digamos, de hechos delictivos, entonces ya no, ya es justo. Realmente, noten cómo esta gente maquinó, ¿cierto? Con sevicia estas bases teológicas. Entonces, si Ambrosio le hablaba al oído al emperador, este estableció las bases legales para la pillería. ¿Qué dijo también? Recuerda, todos los posibles martirios, consuela Agustín, compáralos con el infierno y ya puedes imaginarlo todo fácilmente. El torturador y el torturado son aquí efímeros, allí eternos. Hemos de temer esas penas igual que tememos a Dios. Lo que aquí sufra el ser humano supone una cura, si se corrige.
Entonces, ahora resulta que también da una base teológica para la tortura, para la persecución y la tortura y la muerte. Dice, bueno, si te persiguen, si te torturan y si te matan, eso no es nada en comparación a lo que vas a sufrir en el infierno. Entonces, date por bien servido de que te persigan y te torturen. O sea, si nosotros eh, perseguimos y torturamos, es por el bien tuyo, es para que tú puedas sufrir y puedas cambiar y puedas volver a Dios. Entonces, aquí se establece una base legal para la tortura, ¿cierto? Porque ahí dice que el torturador y el torturado son aquí efímeros, no importa. Lo más importante son las torturas del infierno, evitar las torturas del infierno. Entonces, qué iniquidad, ¿no? La que establecen estas. Pero bueno, aquí es donde nos preguntamos, bueno, ya hablamos del que le hablaba, el obispo que le hablaba al oído al emperador, ya hablamos de las bases teológicas, pero ¿y el Papa? ¿Qué pintaba el Papa en esta época de Teodosio? Bueno, vamos a ver qué pasaba con el Papa, que era nada más ni menos que San Dámaso primero. Vamos a ver qué pasaba con San Damaso, que supuestamente le dio la Biblia, le presentó la Biblia al mundo, ¿no? Cuando la Biblia había sido escrita ya hacía 300 años antes, más de 300 años antes. Bueno, dice el historiador de esta época, el historiador de la época de Teodosio, Amiano Marcelino, lo siguiente. Tras varias trifulcas entre partidarios de uno y otro, con todo y guerra civil, las cosas se resolvieron como es lógico en una iglesia, la Santa María de Trastevere, en cuyo interior se libró la batalla final, que dejó un balance de 137 muertos. 137 muertos, ¿no? La mayoría seguidores de Ursino. O sea que ganaron los nuestros. Ursino se había refugiado allí con sus fieles y, como es natural, Dámaso sitió la iglesia y los mató a todos. Pero en su infinita misericordia dejó vivir a Ursino y lo envió al exilio. No, pues qué bondadoso. Resulta que le voy a explicar qué pasaba aquí. Eh, Resulta que unos clérigos, ¿cierto? Nombraron papa a Ursino, por un lado, pero otros, por otro lado, nombraron papa a Damaso. Entonces ya habían dos papas nombrados. Entonces había una guerra ahí de intereses, porque en este tiempo estos papas peleaban, por supuesto, como fieras, como perros y gatos. Entonces, ¿qué hizo Damaso? Que era el más inicuo. Bueno, simplemente persiguió a los seguidores de Ursino y los encerró en una iglesia y cómo, bueno, vamos a describir qué pasó en esa iglesia, ¿no? Dice, armados los gladiadores, venatores, aurigas y plebe, llevó gladiadores, o sea, contrató matones, el muy pillo de Dámaso. Los llevó a la basílica el 26 de octubre del año 366 pasó esto, forzaron las puertas y les prendieron fuego con todas esas personas adentro, ¿no? Para intentar hacerlas ceder. Y como esto era tarea ardua, algunos de allí concentrados subieron al tejado para desmontar las tejas y tirárselas a los ocupantes. Subieron al tejado y empezaron a lanzar tejas para lado y lado. Al ceder las puertas se produjo la matanza. Un nutrido grupo de combatentes profesionales como los gladiadores que contrató Dámaso, ayudado por los fuertes aurigas y una masa de plebe enfurecida y fanática de Dámaso, mataron sin miramientos a muchos de los allí concentrados, hombres, mujeres, niños, no importaba quién fuera, había que asesinarlos. Entre 137 y 160 según las fuentes, más los que quedaron heridos y morirían seguramente horas o días después. Entonces, Dámaso es el culpable, es el primer, tal vez el primer papa asesino de la historia. Y los católicos lo canonizaron después a este asesino de esta cantidad de personas en esta iglesia, solo por pelear por un puesto. No me imagino yo a los apóstoles, el apóstol Juan mandando a matar a Pedro o sitiando su casa y quemándola con sus hermanos adentro para ganarse el puesto de papa. No me imagino esa escena, pero ya en esta época la iniquidad estaba apoderada de esta iglesia. Esta iglesia nació para ser inicua, fue nombrada oficial para practicar la persecución y la muerte. Y ustedes prepárense porque lo que se viene es peor, o sea, esto es solo un abrebocas, esto es solo un tentepié, porque lo que viene es peor. Bueno, cuando yo leí eso de que sitiaron esta iglesia con estas personas adentro, la quemaron, tumbaron el techo para con las tejas matar a los que estaban adentro, entraron y aniquilaron, me hizo acordar de un hecho, porque alguien dirá, un católico dirá, no, pero eso ocurrió en siglos pasados, eso ya no pasa. La Iglesia Católica en los últimos siglos ha aprendido de sus errores y ya se arrepiente, ya es una iglesia santa, una iglesia que va por los caminos del Señor. Bueno, vamos a ver si en los tiempos actuales es tan santa. Ahí ustedes ven en la foto
¿cierto? Una iglesia, y resulta que en ese campo que se ve ahí estaba esa iglesia. Esto ocurrió en el año 1994 en Ruanda. ¿Qué sucedió con esta iglesia? Vamos a ver qué sucedió. La iglesia de Niangue. Aquí tenemos un sacerdote llamado Anastase Serombe. Vamos a ver qué hizo Anastase Seromba. Entonces dice, ojo que esto es del gobierno de Ruanda, esto es oficial, esto no me lo estoy inventando yo ni lo estoy poniendo yo, ¿no? Dice, la historia de Niangue es única en el sentido de que durante el genocidio de 1994 en Ruanda, miles de tutsis huyeron a una iglesia católica en esa zona creyendo que encontrarían el cielo seguro en ese lugar sagrado. Sin embargo, pocos días después, el renombrado sacerdote Seromba ordenó demoler la iglesia con una oruga y todos los tutsis que se encontraban dentro de la casa murieron. Murieron más de 2000 personas por causa de esa oruga que destruyó esta iglesia. Entonces, tenemos aquí al Dámaso de nuestra época, al Dámaso que fue el culpable del asesinato de estas cientos, miles de personas en esta iglesia de Ruanda, en este genocidio. Y él ya fue juzgado, ¿no? Ya está preso, este sacerdote católico. Pero no es el único, o sea, uno dijera, bueno, fue el único, pero resulta que no, fueron muchos. Vamos a ver, inclusive monjas. Mire, esta monja ruandesa fue encarcelada por genocidio. Ustedes pueden ver ahí que también son noticias oficiales. Y esto está en todo lugar, lo pueden encontrar la información. Entonces, Teófis Termukabibi fue encarcelada por un tribunal tradicional de Ruanda por ayudar a los milicianos de etnia Hutu a matar a tutsis escondidos en un hospital donde ella trabajaba. Entonces, ¿qué hacía esta monja? Dice más adelante, según Jean-Baptiste Ndabunka, presidente del tribunal local de Butare, la monja seleccionó a los tutsis que se refugiaban en el hospital y los expulsó para que las milicias los mataran. Entonces, terrible. Esta monja cogía y decía, como era Hutu, entonces escogía a los tutsis y los mandaba afuera para que mataran los tutsis, porque sabía que estaban buscando a los tutsis. El genocidio fue contra los tutsis. Entonces ella simplemente buscaba a todos los tutsis y se los daba en manos, servidos a los matones, ¿cierto? Para que fueran macheteados y fueran destruidos. Dijo que ella no perdonó a las mujeres embarazadas ni siquiera, y también fue acusada de arrojar a un bebé en una letrina, informa la agencia de noticias Reuters. Solía celebrar reuniones con milicianos y tenía un oficial del ejército como escolta durante los asesinatos. O sea, increíble, ¿no? Increíble cómo después de tantos siglos la Iglesia Católica sigue participando en guerras, en genocidios y en masacres. Y cómo sus obispos, sus sacerdotes, sus papas siguen con las manos manchadas de sangre. También hubieron otras dos monjas como estas que fueron culpables también de un centro religioso donde se escondieron 7000 tutsis. Resulta que ellas también ayudaron, facilitaron su entrega a los milicianos para que para que se les matara a tiros y a machetazos a al menos 6000 personas. ¡Qué iniquidad! Por Dios, qué iniquidad. Esto no tiene palabras. ¿Qué hicieron estas monjas? Ustedes pueden leer ahí como ellas hasta facilitaban la gasolina para que estas personas fueran quemadas. Y no solo facilitaban la gasolina, o sea, dice que hasta esparcían el fuego con hierbas secas para que las personas fueran quemadas. O sea, ¿cómo puede un apologista católico venir a defender estas cosas? ¿Cómo pueden venir a criticar las sanciones espirituales que nosotros damos en nuestras congregaciones? ¿Cómo pueden venir a criticar después de que hacen esto en guerras, genocidios y masacres? Nosotros solo damos sanciones espirituales. Nuestros castigos son espirituales para que la persona cambie, pero nunca torturamos ni matamos personas como ellos lo hacen. Ellos han deformado esas sanciones espirituales de la Biblia y del cristianismo primitivo y las han convertido en persecución y muerte. De hecho, como dice aquí, algo peor todavía, el Vaticano fue acusado de proteger a curas implicados en el genocidio, más de 36 sacerdotes. Dice que el Vaticano los ubicó en países como Italia, Francia, Bélgica y otros lugares. Los escondió en sus iglesias, en sus parroquias o en monasterios, los escondió para protegerlos. A estos asesinos de personas, a estos genocidas los escondió y los guardó. Entonces, miren, ¿no? Tremendo, ¿no? ¿Qué sucedió con los testigos de Jehová? Todo lo contrario. Se nos critica como una secta peligrosa, una secta extremista y destructiva. Y resulta que ellos son los que son la secta extremista y destructiva, porque nuestros hermanos, tanto en la Alemania nazi como en el genocidio de Ruanda y todas las guerras y masacres, no han cobrado una sola víctima, no han levantado las armas contra sus hermanos.
Es más, como dice este libro de Tarcisio Seminega, ahí él narra cómo fue protegido él y su familia por un grupo de rescatadores que la mayoría eran testigos de Jehová. Entonces, aquí sigue contando de que estos testigos sí siguieron el verdadero mandato de Jesús de amarse los unos a los otros. Los testigos Hutus protegían a los testigos Tutsis a costa de su propia vida para que no fueran asesinados. Por eso murieron 400 testigos de Jehová, unos por ser Tutsis porque los perseguían para matarlos y otros por ser Hutus por proteger a sus hermanos Tutsis. Esto sí es una verdadera muestra de amor. Y esto sí es verdaderamente una muestra de cuál es la religión verdadera, como el caso de estas dos hermanas que dieron su vida por proteger a otros, por esconderlos, por ayudarlos. Y así como el caso de estas dos hermanas, hay muchos ejemplos más. Compárelo usted con el ejemplo de las monjas. Compárelo con el ejemplo de los 36 sacerdotes que participaron en el genocidio. De hecho, esta página que es de una religión ajena a los testigos de Jehová, que no tiene nada que ver con los testigos de Jehová ni tiene nada que ver con la JW, dice: después del genocidio, los investigadores documentaron una complicidad generalizada entre los líderes y miembros de la iglesia. Un estudio afirma: todas las iglesias activas en Ruanda, con excepción de los testigos de Jehová, estuvieron involucradas en el genocidio. O sea, solo los testigos de Jehová pueden salir incólumes, tener su mirada y su frente iniesta hacia arriba, hacia el horizonte, y decir: estamos libres de la mancha de sangre. No hemos participado en matar a nuestro hermano, ni siquiera en matar a otras personas. Contrario a lo que hicieron las demás iglesias, porque no solo fue la iglesia católica, ¿no? También en ese genocidio hubieron implicados pentecostales, adventistas, protestantes en general y de otras religiones. Solo los testigos de Jehová se negaron a participar de la masacre. Bueno, volvamos otra vez al siglo IV. Entonces, hablamos del emperador, del consejero del emperador, del teólogo del emperador y del papa del emperador, que es Dámaso. Como si fuera poco, a este genocida, a este hombre que fue culpable de tantas muertes y persecuciones, se le canonizó, y por eso ahora ya es un santo al que ustedes católicos le rezan. Porque aquí hay una oración, vea, este es un extracto de una oración a San Dámaso. Oh, venerable y ejemplar San Dámaso, por tu digna, leal y virtuosa vida a un asesino y a un perseguidor y a un antisemita como estos tipos que tanto daño hicieron a finales del siglo IV y que convirtieron ante los ojos del público al cristianismo en una religión llena de oscuridad. Ahí se cumplieron las palabras de Jesús, ¿no? Del crecimiento de la cizaña y de la llegada de la apostasía. Pero bueno, sigamos unos años más adelante, dejemos ya el siglo IV y empecemos a inicios del siglo V. Hablemos ahora de otro santo, porque es que nos estamos dando cuenta de que a todos estos asesinos se les canonizaba después. Entonces ahora hablamos de Cirilo de Alejandría, ¿no? San Cirilo de Alejandría. ¿Qué hizo? Bueno, en aquella época la represión de los judíos se generalizó, siendo sus sinagogas incendiadas por manos de monjes fanatizados. Y ahí nos menciona todo lo que hizo Cirilo en Alejandría, ¿no? Cómo sus dirigentes atacaron, persiguieron a los judíos. Tanto así desde que algunos judíos decidieron defenderse y también provocaron una masacre. Pero ante esa defensa que hicieron los judíos, entonces Cirilo reunió una muchedumbre gigantesca y saqueó, destruyó todas las sinagogas, las propiedades de los judíos, las confiscó, hizo desterrar a mujeres, hombres, niños, a todos los echó. La expulsión fue total, dicen, de la comunidad judía de Alejandría. Fue la primera solución final de la historia de la iglesia, tal como hicieron cientos de años después, siglos después, los nazis con los judíos, en esa solución final donde la idea era destruir a todos los judíos. Entonces miren, ¿no? O sea, otro santo asesino, otro santo antisemita. Y como si fuera poco, también es culpable de la muerte de Hipatía, una filósofa griega, que por su simpatía con el gobernador que era Orestes, que también era católico, porque ni siquiera un hereje, ni siquiera era un pagano, ni siquiera pertenecía a otro grupo, no, era católico también, como el mismo Cirilo. Y sin embargo, porque esta filósofa, que era pagana, sí, que dirigía una escuelita, que daba sus enseñanzas de matemática, de filosofía y de astronomía y de tantas cosas, bueno, fue difamada por Cirilo. ¿Y qué pasó? Bueno, algunos de sus seguidores dice que interceptaron el carruaje donde ella iba, la sacaron a la fuerza, la desnudaron,
la llevaron a una iglesia y con tejas de cerámica la despellejaron viva y después la descuartizaron y la quemaron públicamente. La primera persecución de brujas en la historia, porque Cirilo la acusó de bruja, cuando simplemente era una filósofa, simplemente era una matemática. Entonces, por eso es que haya tantos ateos que odian al catolicismo, y por odiar al catolicismo odian al cristianismo en general, ¿no? Porque el catolicismo destruyó tantas mentes brillantes, tantas personas que tenían tantos conocimientos, y destruyó tantos libros de esta época, tantos clásicos, que por eso es que hoy en día de muchos libros ya no hay sino fragmentos, y se llenan la boca diciendo, no, la Iglesia Católica fue la que preservó el arte y la literatura de la antigüedad. Mentira, destruyeron la mayoría y solo conservaron lo que les convenía. Entonces vamos a seguir analizando, ¿no? Bueno, aquí se menciona la fuente, ¿no? Porque es que ustedes dirán, bueno, esto me lo estoy inventando yo, esto es de Wikipedia, esto es de yo no sé qué. No, esto lo escribe Sócrates escolástico. Siempre hay un historiador para cada época. Para la época de Teodosio era Miano, Marcelino. Y ahora tenemos a Sócrates escolástico describiendo lo que sucedió. Entonces ustedes pueden leer ahí, pueden tomar captura o pueden poner pausa y leer lo que hizo esta turba fanática católica bajo ese liderazgo de Cirilo, un santo asesino nuevamente. Seguimos, porque cuando murió Cirilo, ¿qué dijo otro santo católico? Es que hasta entre santo y santo se tiran, ¿no? Se atacan. Es increíble lo que es la Iglesia Católica. Cuando el santo murió, todo Egipto respiró aliviado. Una carta atribuida al padre de la Iglesia, Teodoreto, testimonia el alivio general. En Alejandría se sintió mucho alivio cuando murió Cirilo. Por fin murió este malvado. Su defunción complace a los supervivientes, pero habrá atribulado a los muertos. Como quien dice, descanso para los que están vivos, pero qué tortura para los que están en el sepulcro o en el infierno que ellos creían, ¿no? Que ellos... Es tremendo, ¿no? Hasta entre los mismos santos católicos se tiran ellos. Bueno, entonces avancemos otro poquito más en el siglo V. Ahora hablemos ya de otro emperador, de Justiniano. ¿Qué dice Procopio, el historiador de la época? Recuerde que siempre hay un historiador para cada una de estas épocas, ¿no? O sea, esto tiene base historiográfica. Con el apoyo de su episcopado, Justiniano apremiaba la unidad en la fe, un imperio, un emperador, una iglesia, y consecuentemente a la aniquilación total de los no católicos. De a poco todo el imperio romano bullía de sentencias sangrientas, delitos merecedores del destierro y persecución de fugitivos. En esto se convirtió el cristianismo, por causa de ese catolicismo oficial. Se convirtió en una tierra baldía espiritual, se convirtió en una tierra de persecución, una tierra de sangre, donde hervía el odio y la tortura hacia el que no creía lo que enseñaba la Iglesia Católica. Y eso que no hemos llegado a la Inquisición. No hemos llegado a la Inquisición y ya todo lo que vemos, todos los asesinatos, las masacres, la sangre, es increíble, es increíble. A los católicos les enseñan a defenderse de la Inquisición, pero no les enseñan a defenderse de esto. Bueno, Procopio nos sigue hablando, dice, bandas de agentes recorrieron de inmediato todo el país, obligando a todo el que hallaban a renunciar a la fe heredada de sus mayores. Como quiera que los campesinos considerasen aquello como algo ignominioso, resolvieron unánimemente poner resistencia a aquellos esbirros. Muchos herejes hallaron la muerte por la espada. Todo el imperio romano se llenó así de crímenes y temores. Entonces, estos emperadores, estos santos católicos, obispos, papas, arrasaban con todo, con toda persona que no creyeran lo que ellos enseñaban. Así de sencillo. De hecho, Justiniano fue otro antisemita empedernido. Decía, los judíos no debían gozar de honores. Su estatus debía reflejar la bajeza que en su corazón han elegido y deseado. Así trataban a los judíos, ¿no? Y por eso la prohibición hacia todo este poco de personas. Por eso podríamos comparar a Justiniano con el mismo Hitler y su antisemitismo puro, ¿no? A los judíos y a otros no cristianos se les negó ahora la ciudadanía y se les descalificó para ocupar cargos públicos. No podían testificar ante los tribunales contra los cristianos. Se prohibió la oración hebrea, se condenó la Shema por ser antitrinitaria y las sinagogas estaban sujetas a confiscación y bueno, toda esta cantidad de persecución y de leyes contra las personas. Realmente es doloroso leer lo que hacían contra todas las personas estos católicos. Sigue hablando Procopio.
¿Cómo podría alguien ser capaz de abarcar con la palabra todos los rasgos del carácter de Justiniano? Parecía que no tenía estos y otros muchos males aún mayores por su condición humana, sino que daba la sensación de que la naturaleza había quitado la maldad al resto de la humanidad para depositarla en el alma de este hombre. Fue tanta la maldad de este emperador católico romano que Procopio, el historiador de la época, dice que parece que toda la maldad de la humanidad se la hubieran puesto solo a él. Claro, es una exageración porque ya vimos que los obispos y el papa no se quedaban atrás en maldad e iniquidad. Pero bueno, vamos otro poquito más adelante. Seguimos en la época de Justiniano, pero hablemos ya del papa, de la época. Bueno, el papa era el otro santo, San Silverio. Pero este sí no le vamos a mostrar su hoja de vida, ¿no? Si practicó la iniquidad, no, porque también fue nombrado santo y de hecho es considerado mártir, ¿no? A él se le hacen procesiones ahí en una barquita y con flores rojas, simulando su martirio. Bueno, la pregunta es, ¿quién asesinó a Silverio? ¿Quién mató a Silverio? ¿Lo mató un pagano? ¿Lo mató un judío en venganza por las persecuciones? ¿Lo mató un bárbaro de otras tribus? No, lo mató otro papa. Sí, como ustedes lo escuchan, o sea, un papa mató a otro papa. Vamos a ver la historia. Vamos a ver la historia. Después de la muerte de Agapito en el 536, Vigilio regresó a Roma equipado con cartas de la corte imperial y con dinero. Mientras tanto, Silverio había sido hecho papa por influencia del rey de los godos y poco después de esto el comandante bizantino Belisario guarneció la ciudad de Roma. Bueno, y ocurrió un enfrentamiento aquí, ¿listo? Entonces resulta que Vigilio, como traía sus cartas de recomendación, el Vigilio quería era tumbar al papa Silverio, o sea, lo quería tumbar del trono. Si habíamos visto una guerra por el trono en Ursino y Damaso, aquí había una guerra entre el que estaba en el trono y el que quería quitarle el trono. O sea, Vigilio le quería quitar el trono a Silverio. Entonces, ¿qué hizo? Entonces Vigilio fue depuesto Silverio, entonces por presión de Vigilio, entonces Vigilio fue elegido papa, se salió con la suya. Entonces, ¿qué hizo Vigilio? Vigilio logró que fuera depuesto Silverio y que fuera puesto bajo su custodia. O sea, qué peligro quedar en las manos del que lo tumbó. Entonces, ¿qué hizo Silverio? ¿Qué hizo, perdón, Vigilio con Silverio? Resulta que lo mandó al exilio, a una isla, donde a punta de hambre lo mató. A punta de malos tratos y de hambre lo hizo que muriera. Poco tiempo después murió Silverio en esta isla donde se dice que posiblemente o murió por el maltrato o lo asesinó un guardia o, o que murió de hambre, ¿no? Porque este Vigilio lo condenó a malos tratos y a falta de comida. Entonces un papa asesino nuevamente y esta vez es más increíble porque es un papa que es culpable de la muerte de otro papa. Un papa asesinando a otro papa. Y después nos dicen que es la sucesión apostólica. Después nos dicen que estos asesinos son la sucesión de Pedro. O sea, ¿cómo van a decir eso? ¿Cómo van a decir que esto es una sucesión apostólica, por favor? El Liber Pontificalis, que es, porque alguien dirá, bueno, tú estás inventando, no tienes fuentes. ¿Cómo que no tengo fuentes? El Liber Pontificalis es el libro oficial de los papas. Es un libro escrito hace muchos siglos donde se consignó la biografía de todos esos papas de la época, inclusive desde el mismo Pedro hasta de los que estamos hablando. ¿Y qué se dice entonces de Silverio? Dice que Virgilio lo alimentó con el pan de la tribulación y el agua de la angustia. Está hablando simbólicamente de a lo que condenó Virgilio o Vigilio a Silverio. Entonces Silverio es considerado santo y es considerado un mártir, pero lo que no saben los católicos cuando le rezan a Silverio es que lo mató otro papa. Eso es lo que no saben los católicos. Pero sigamos. Los romanos entonces se confabularon contra él y le acusaron de haber maltratado y asesinado al papa Silverio. Entonces Vigilio, lleno de ira, le dio una bofetada a su secretario, el que antes había tenido a sus pies, matándolo. Entonces ahora un papa matando a su secretario. O sea, Vigilio mató a su secretario y a su nepote Asterio cónsul, hijo de una viuda y a quien en un momento oportuno mandó de noche que lo apresaran, apareciendo muerto a la mañana siguiente. Es un papa que no solo mata a otro papa, sino que mata a su secretario y mata a otro personaje por ahí, o sea, papas asesinos. Seguimos encontrando el mismo paradigma en este siglo, el mismo paradigma de finales del siglo IV, ahora lo vemos en el siglo V.
Entonces, claro, la esposa del emperador condenó a este papa a lo mismo que le hizo al otro. Lo condenó a vivir de pan y agua y también murió apresado y en medio de maltratos. Pero bueno, no vamos a profundizar más en eso porque ya está asco este tipo de personas, ¿no? Da asco realmente lo que han sido estos papas. Ahora hablemos de otro más adelante. Otro santo nuevamente, Gregorio Magno. ¿Qué se dice de Gregorio Magno? Bueno, mire lo que dicen los teólogos y los sacerdotes y diáconos y los que defienden el catolicismo. Justo y amoroso fue Gregorio, tanto con los pobres y los económicamente débiles como con los esclavos, los heréticos y los judíos. Vamos a ver qué tan justo y amoroso fue, ¿no? Dice que la expresión de su rostro era amable y tenía unas bellas manos con dedos largos, ahuesados. Bueno, unas maravillas pues de hombre, una maravilla de bondad. Vamos a ver qué tan bondadoso era. Los campos principales de su actividad fueron el judaísmo, el paganismo y el cisma. Los tres grupos los afrontó Gregorio aplicando violencia, predicación o soborno, y en ocasiones las tres cosas a la vez, dice Jeffrey Richards, un historiador. Y dice otro historiador, sin duda Gregorio fue un papa religioso, aunque religioso en el sentido de su tiempo, lo que significa una concesión extrema del cristianismo repulsiva para nuestro sentimiento, como lo prueban suficientemente las reglas de conducta que quiso aplicar a la conversión de judíos y paganos. ¿Qué aconsejó? Azotes, torturas y cárcel. Dice, con un cinismo ingenuo, recomendando incluso el agravamiento de los impuestos como un medio de conversión. Entonces, miren dónde está el santo, amoroso y bondadoso, el San Gregorio, ¿no? Todo lo que hizo. Vamos a ver qué hizo San Gregorio entonces. Al campesino secado y cabeza dura que se negaba en redondo a volver al Señor, había que cargarle con tantos impuestos que ese castigo lo empuje a entrar a la mayor rapidez posible en el recto camino. Y si nada de ello aprovecha, y aún con la más insoportable presión tributaria, alguien se resistía a entrar en el camino recto, el Santo Padre se mostraba algo más duro. Ordenaba entonces una prisión rigurosa y tratándose de esclavos hasta la tortura. Entonces no tenía ningún escrúpulo, ¿no? en decir, bueno, si una persona no cree lo que cree nuestra iglesia y no viene a nuestra iglesia, entonces persecución, tortura, cárcel o inclusive hasta la muerte, ¿no? Porque sigue diciendo, en el año 599 exhortaba por una carta con el mayor fervor al arzobispo Januario de Cálaris, metropolitano de Cerdeña, lo siguiente. Mira lo que le decía a otro arzobispo: mas si vos encontráis que no están dispuestos a cambiar su forma de vida, deseamos que los apreséis con todo celo. Si son esclavos, castigadlo con azotes y tormentos, procurando su corrección. Mas si son personas libres, deben ser conducidas al arrepentimiento mediante una prisión severa, como conviene, a fin de que quienes desprecian escuchar las palabras de redención, que los salvan del peligro de la muerte, en todo caso puedan ser devueltos por los tormentos corporales a la fe sana deseada. Entonces simplemente aconsejó la persecución, la tortura, la cárcel, la muerte, lo que fuera, para obligar a las personas a aceptar la fe católica. Y resulta que este papa también fue un falso profeta, porque contrario a nosotros, que nosotros no decimos tener profecías, digamos, inspiración para profetizar, no decimos, inclusive ni siquiera creemos, como lo dice el mismo Russell, que hayan profetas después de la muerte de los apóstoles. Simplemente interpretamos las escrituras. Contrario a eso, estos sí se creían que tenían sueños, visiones y profecías. Y este personaje hablaba de que en su época iba a llegar el fin del mundo. Aquí vemos todas las palabras que decía, ¿no? El mundo se ve acosado cada día de nuevo y redoblados males y listo. Decía que estaba próximo el fin del mundo ya, de que estaba llegando ya a acercarse del fin del mundo. No se alegra, testigo a ser amigo de él y por lo tanto queda convicto de ser enemigo de Dios. Entonces, él hablaba del fin del mundo. Aquí hay otra prueba, ¿no?, de que hablaba del fin del mundo. En su homilía, la oración fúnebre a la desaparición de la ciudad eterna. Despreciamos pues de todo corazón este siglo presente ya casi extinguido. Pongamos fin a los deseos de este mundo, al menos con el acabarse. Nuestro Señor y Redentor, deseando encontrarnos bien dispuestos, anuncia de antemano los males que han de sobrevenir al mundo, cuyo fin se avecina. Entonces, en esta tierra en la que vivimos, no es que el mundo anuncie ya su fin, sino que lo muestra. Entonces, él hablaba constantemente del fin del mundo y decía que por causa de la peste que estaba asolando Europa, ya llegó el fin del mundo. Él ya hablaba de la inminencia del fin del mundo. Pero entonces los católicos a este sí no le llaman falso profeta, ¿no?
porque no pasó nada y pasaron siglos y no pasó nada. Entonces a este sí no lo atacan como nos atacan a nosotros, que ni siquiera decimos tener inspiración para profecía. Bueno, este es otro hecho interesante de San Gregorio, porque resulta que ahí se habla de las 9 oraciones de San Gregorio, y un papa, el Papa Inocencio VIII, concedió a los que rezasen las 9 oraciones de San Gregorio lo siguiente: cada día, al rezar estas 9 oraciones, la persona podría obtener 14.185.149 años de indulgencia. Bueno, la oferta está buenísima. O sea, librarse del infierno, del purgatorio, durante casi 15.000 años, por solo decir estas 9 oraciones en el día, es una oferta buenísima. Y si es el Viernes Santo, el viernes es doble. Y si es un Viernes Santo, son 8. Entonces ya son 8 por 15 millones. No, estoy ganado, me estoy librando de muchas llamas del infierno y de muchos años en el purgatorio, ¿no? Bueno, vamos a ver quién era entonces el famoso Inocencio VIII que recomendó esto, ¿no? A ver, Inocencio VIII, ¿cierto? Estamos hablando de Inocencio VIII. ¿Cuál fue el que habló de esta? Vamos a ver qué belleza de papa era Inocencio VIII. Tuvo 8 hijos reconocidos, 2 de ellos fuera del matrimonio, aunque el rumor es que tuvo mucho más descendencia, tanta que se decía que era el padre de Roma. O sea, llegó a tener tantos hijos, pero esto fue antes de ser papa, ¿no? Se dice que fue antes de ser papa. O sea, el tipo tenía una vida licenciosa, pero con palancas, sobornos, dinero y personas a su lado. Este tipo licencioso, casi un prostituto de la ciudad, fue nombrado papa y se conoció como el Papa Inocencio VIII. Bueno, una de las primeras cosas que hace nuestro amigo Papa, como todos los papas que estamos viendo que son perseguidores, que son asesinos, que provocan masacres, bueno, fue lanzar la bula Sumis Desiderantes Affectivus. ¿En qué consistía? Bueno, en perseguir a toda mujer que fuera acusada de brujería. Vamos a ver qué pasó. Entonces el Papa Inocencio VIII ordena el exterminio de todas las brujas de la cristiandad. Entonces con aquella bula hubo una oleada de detenciones, torturas, juicios y ejecuciones de centenares de miles de mujeres. Murieron miles de mujeres por causa de esta bula de este sacerdote. Fue el primero en establecer en la persecución una cacería de brujas. Los protestantes mucho tiempo después hicieron lo mismo, pero que no se le olvide a los católicos que este fue el que lo hizo primero y el que fue el culpable de miles. Y de hecho, ambas instituciones, catolicismo y protestantismo, tienen culpa de derramamiento de sangre. Fueron miles las mujeres inocentes que fueron torturadas y que murieron asesinadas por causa de estas normas de estos papas. Entonces, ya no era simplemente una expulsión social, un ostracismo, como le quieran llamar. Ya no era simplemente una sanción social o una sanción espiritual. Ya estos papas convirtieron la excomunión y la expulsión, la convirtieron a persecución, a tortura, a muerte. En eso convirtieron una norma espiritual. Y después nos critican a nosotros por aplicar una disciplina espiritual que es válida según la Biblia. Bueno, este Inocencio VIII prometía perdonar los pecados, dice aquí, de todos aquellos que asesinaran a los herejes valdenses, un grupo de personas pobres que se querían predicar el evangelio, precursores de muchos de la reforma protestante, ¿no? Entonces, en realidad eran unos cristianos muy, digamos, muy piadosos y eran dedicados a la pobreza estos valdenses. También les concedía que se quedaran con sus propiedades. Entonces, o sea, qué socarronería la de estos sacerdotes, qué intolerancia, a qué nivel de iniquidad llegaron, que no solo mandaban a asesinar personas, sino a quedarse con sus posesiones con tal de exterminar a todo el que no creyera su doctrina católica. Pero también a este papa se le llama el papa vampiro. ¿Por qué? Vamos a ver qué pasó con este papa. Dice otro historiador de la época, Stefani Infesurae, lo siguiente sobre este papa. Mientras tanto, la ciudad no dejó de sufrir padecimientos y muertes. Primero, de 3 niños de 10 años de edad por venas cortadas por cierto médico judío para restaurar la salud del papa, según prometió, muriendo en el acto. El judío había dicho que iba a curar al pontífice si obtenía cierta cantidad de sangre humana y joven. La extrajo de los 3 muchachos, a cuyas familias se les había pagado un ducado, o sea, una suma de dinero para autorizar la donación de esta sangre. Y poco más tarde moría el papa también.
El judío escapó y el papa no sanó, sino que murió. Entonces, ¿por qué se le llama al papa vampiro? Porque se dice, entonces lo cuenta este historiador de esta época, que este papa le pagó a unas familias para que sus 3 hijos de 10 años le donaran sangre para él tomarla, porque pensaban que él estaba muy enfermo de la gota y de otros padecimientos. Entonces pensaban que su sangre era vieja y era lo que le causaba las enfermedades. Entonces, si hacían una sangría de su sangre vieja y después tomaba esta sangre de estos jóvenes, entonces sería curado. Esa era la idea medieval de estos personajes, ¿no? Y pues como no les importaba la vida de los demás, simplemente cogieron a estos 3 muchachos, aplicaron esta operación y murieron los 3 muchachos y murió también él. Eran tiempos, o sea, imagínense, si hoy en día con la tecnología que hay, las transfusiones, según la Organización Mundial de la Salud, provocan millones de muertes, porque tengo el dato y no que se me olvidó poner la imagen, tengo el dato de los miles y miles de muertes que provocan las transfusiones y las miles y millones de enfermedades. Imagínense en este tiempo que la medicina no estaba tan avanzada. Imagínense cómo sería en este tiempo. Entonces, ¿qué más hizo Bonifacio VIII? Bueno, según historiadores como Chamberlain, este papa practicó ultranza la simonía, el nepotismo, que es la venta de cosas espirituales, de sacramentos y de todo esto. Entonces, otro historiador, Durán, asegura que Bonifacio practicó brujería, llamó hipócrita a Jesucristo, profesó ser ateo, negó la vida futura y fue un pervertido pedófilo. El mismísimo Dante, o sea, ¿cómo será que un católico como Dante le reservó a este papa un sitio en el infierno en su obra de la Divina Comedia? O sea, imagínense, ¿no? Pero ¿por qué fue tan malo este papa? Aparte de lo que ya hemos visto, que no hemos visto todavía todo. Resulta que este papa también fue el culpable de la muerte de más de 6.000 personas en la destrucción de la ciudad de Palestrina. Ahí pueden leer también, pueden hacer pausa y leer cómo destruyó esta ciudad con todos sus habitantes. Es increíble cómo estos papas cometieron tantos ultrajes, tantas perversiones. Y nos dicen después nos hablan después de una sucesión apostólica. Tan malo es este papa que después fue apresado. Y se dice ahí se ve, ¿no? Uno de estos que fue a apresarlo, dice que ¡plá!, le dio una cachetada y se lo llevaron preso por malo. Bueno, pero aquí hay algo de lo que decíamos ahora, ¿no? De que fue un pervertido pedófilo. Vamos a ampliar para que puedan leer. Dice Bonifacio VIII, después de masacrar a la población entera de la ciudad de Palestrina, se dio arreglos con una mujer casada y la hija de esta. O sea, se acostó con la mujer y con la hija. Y la mujer era casada, ¿no? Y así adquirió el renombre de pedófilo, ¿no? Pero no solo eso, proclamó en una de sus célebres frases, la pueden ver al otro lado, dice, el darse placer a uno mismo con mujeres o con niños es un pecado tan insignificante como frotarse las manos. O sea, qué pervertido era este sacerdote, este papa. O sea, ¿cómo nos van a decir que estos personajes hacen parte de una sucesión apostólica? ¿Cómo nos van a decir que son herederos de Jesucristo y de los apóstoles? ¿Cómo nos van a decir que tienen las llaves del reino? Es increíble lo que hicieron estos personajes. Aquí vemos cómo en una ilustración, cómo Dante efectivamente le asignó su lugarcito en el infierno en su obra escrita. Y para finalizar, sobre este personaje Bonifacio VIII, dice, además declaramos, proclamamos y definimos que es absolutamente necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al romano pontífice. O sea, para él, todo ser humano que quisiera salvarse tiene que estar sujeto al romano pontífice. El que no esté sujeto al romano pontífice será destruido. O sea, aquí no hay injustos, aquí no hay millones de personas como enseñamos nosotros que se van a salvar porque no conocieron bien o no tuvieron una oportunidad. No, había que creer obligatoriamente en el pontífice para ser salvo. Por último, quiero hacer una mención especial del Dámaso, del Bonifacio, del Cirilo, de todos esos asesinos, todos esos delincuentes papales, emperadores católicos, todos esos obispos católicos que provocaron persecuciones, que provocaron hostigamiento, acechanza, insidia, injuria. Todo eso se ve reflejado en personajes nefastos de nuestra actualidad, como este sacerdote católico de España,
Luis Santamaría del Río, que se ha dedicado vilmente, con perfidia, con felonía, a perseguir a nuestros hermanos en España y en muchos lugares, a difamarlos, calumniarnos, o sea, a decirle a todos los medios y a todos los gobiernos y a los jueces que somos una secta peligrosa y que deben perseguirnos y que deben encarcelarnos. O sea, este tipo lo que quiere es que los gobiernos hagan con los testigos de Jehová lo mismo que hicieron los emperadores y los gobernantes católicos de la antigüedad: perseguir, masacrar, torturar, acabar, eliminar a toda costa a los que sí quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces, a esta persona va dedicada este video. Que esta persona mire la viga que está en su propia iglesia y no ataque a nuestros hermanos, porque nuestros hermanos están luchando por hacer la voluntad de Dios y se aplican normas espirituales, se aplican normas a veces fuertes que tienen que ver con la disciplina que menciona la Biblia, pero en ningún momento nuestros hermanos hacen lo que ha hecho su iglesia hasta nuestros tiempos, de perseguir, masacrar, destruir a las personas, destruir pueblos, ciudades enteras, torturar, matar, asesinar. Y ustedes se podrán decir, esto es muy fuerte, o sea, esto es increíble lo que hemos visto en este video, pero resulta que se viene el video número 5 y esto no es ni la sombra de lo que se viene. Lo que se viene es todavía peor. Espero verlos entonces en el próximo video.